bienvenidos todos a un nuevo episodio de Esto no es política. En esta ocasión vamos a tratar un tema acerca de las juventudes y el desencanto existente, ¿no? Bueno, junto a mi compañera Leticia. Leticia, buen día, buenas tardes, buenas noches, cada vez ve. Mi nombre es Gabriela Sosa y en esta ocasión vamos a ser las moderadoras de este capítulo. Y para este tema hemos traído a cotación a dos invitados que han sido partícipes dentro de esta esfera política y de las cuales creemos que es importante analizar su visión respecto a lo que hoy es la política, ¿no? Y mucho más en un año electoral donde nos vemos enfrentados a distintos tipos de discursos. En ese sentido, me gustaría dar la bienvenida en primer lugar a Naira Vázquez Lobo, que ella fue nacida en la ciudad del Alto, estudió la carrera de Derecho y Ciencias Jurídicas en la Universidad Privada del Valle. Actualmente es estudiante de Contaduría Pública, fue presidenta de la Escuela de Liderazgo y Generación del 2022, forma parte de la Red Moon y fue parte de la Red de Diplomacia Ciudadana Latino-Alemana, la Youngest Network, delegada también de YAR Bolivia por el Departamento de La Paz. Actualmente es presidente del Consejo Municipal de la Juventud de la Ciudad del Alto y vocera de la Agenda del País por una Bolivia Mejor. También es madre de un niño llamado Francisco, de 8 años, y sobre todo es activista y voluntaria por los derechos de los jóvenes y comprometida por las causas sociales. Bueno, por otro lado tenemos a Pablo Kevin Cispe Mendoza. Él nació en la ciudad de La Paz, actualmente tiene 23 años, es activista político desde hace 6 años y actualmente es docente en un instituto de Derecho Constitucional. Él fue admitido en la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés como la tercera mejor nota de su gestión, con un puntaje de 91 sobre 100. Y además en 2023 participó como orador en un cabildo ante más de 1000 personas. Y bajo la misma línea es creador de contenido en redes sociales, especialmente en TikTok, donde en tan solo 6 meses ha logrado reunir más de 73.000 seguidores. Un joven comprometido con la política, la educación y la voz de una nueva generación. Bienvenidos, chicos. Bien, gracias, chicos. Muchas gracias, Leticia. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Y bueno, gustos de estar aquí justamente para dar nuestra perspectiva respecto al tema de la política y desde las juventudes principalmente. Sí, no, exacto. Muchas gracias por la invitación. Yo con mucho gusto y ameno de estar presente en este podcast. Perfecto. Con eso, Leti, podemos empezar con las financieras. Súper. Es importante recalcar, antes de empezar, que Pablo y Naira en realidad no se conocen, es la primera vez que se ven. Entonces, como que todos estamos en un ambiente recién conociéndonos, pero creo que va a ser de esto el capítulo también bastante interesante. Entonces, antes de entrar de lleno, digamos, al tema central, queremos empezar con una pregunta más personal, digámoslo así. Eh, no hay una respuesta correcta, por si acaso, sino es una reflexión, digamos, desde lo que ustedes han vivido, porque muchas veces hablamos de la política como si fuera algo ajeno, ¿no? O lejano, como un espacio lleno de discursos de poder y decisiones que nos afectan, pero que no siempre sentimos como si fuera algo propio. Pero también hay momentos en los que algo nos mueve, algo nos toca y sentimos que tenemos que hacer algo. Por ejemplo, todos los problemas que había en 2019, ¿no? Que creo que como generación es algo que a nosotros nos ha marcado mucho. Y también creo que lo político muchas veces deja de ser una palabra grande y se convierte en algo, digamos, que nace desde lo que nos duele y nos importa o queremos cambiar. Entonces, en este sentido, queremos preguntarles en qué momento sintieron que lo político podía ser una herramienta para transformar algo que les dolía o que les preocupaba y qué los ha impulsado, digamos, a involucrarse en este tema de la política. Miren, No, el primero. Bueno, principalmente a mí, algo que siempre me tocó desde pequeña es el hablar con mis familiares. Yo tenía un tío abuelo que era benemérito de la Guerra del Chaco y cuando era muy pequeña me decía ese amor que sentían por la patria entre los jóvenes, como él con 12 años fue cuando su hermano falleció. Pese a que mi otro tío igual era preso político, lo mandaron a la Guerra del Chaco. Y creo que eso principalmente era como que me generaba interés. Posteriormente ya los hechos suscitados en el 2019, donde desde mi perspectiva utilizaron a la ciudad del Alto como carne de cañón en los conflictos sociales y nos pusieron unos contra otros por intereses políticos propios, es algo también que realmente me afectó bastante porque yo al vivir en la ciudad del Alto y vivo en una zona media entre la Ceja del Alto y Ciudad Satélite, que eran las zonas donde justamente se generaba más conflicto,
y el tener que ir a hacer vigilia, el estar pendiente de la seguridad de mi hijo, porque mi hijo era pequeñito en esa época, tenía 2 años, y decir, yo no quiero esta ciudad para que él viva, yo quiero realmente generar cambios, pero ¿cómo los hago? ¿Cómo en ese momento puedo hacer escuchar mi voz? Después empecé con el tema del voluntariado y el activismo y posteriormente ya se fue dando ese momento de ingresar quizás en un espacio político, no partidario, pero sí poder levantar la voz, postulando para este momento en el Consejo Municipal de la Juventud de la Ciudad del Alto. Y algo también que me dejó muy marcado era cuando hablé con una diputada, con Luisa Nayer, que me decía, solamente desde dentro vas a poder generar cambios, porque si no, no van a poder escuchar tu voz. Entonces fue como que eso generó un impulso sobre todo en mí y el querer cambiar, bueno, la perspectiva que se tiene del alto, porque estamos muy siendo tratados de mala manera, vistos de mala manera, como esa ciudad ignorante, esa ciudad que lastimosamente, ¿no? Es la que genera destrozos, es la ciudad que no es vista más allá de todas esas estigmatizaciones que se tiene. Entonces, desde mi perspectiva fue eso que me movió. Perfecto. A ver. Ya, bueno, muy parecida a la historia de la compañera. En mi caso, igual yo creo que a muchos jóvenes el despertar en el tema político ha sido también en 2019. Yo desde pequeño, desde colegio, he sido una persona que siempre ha sido medio chinchoso en el curso, siempre he sido molestoso. Cuando veía alguna injusticia, algo que no me parecía correcto y demás, mis compañeros me dicen, en el colegio con algunos con los que todavía hablo, me dicen, sabíamos que te ibas a dedicar al final de cuentas o a la abogacía o a la política, porque tú ya desde pequeño eras así. Pero 2019 yo considero que para todos los jóvenes ha sido un despertar, porque más allá de los conflictos que han existido, yo creo que todos le hemos puesto en la mira al ámbito político, a ver qué estaba pasando en nuestro país, por qué estaban pasando las cosas. Es en el entonces que yo estaba asistiendo a clases prefacultativas para entrar a mi facultad, que es justamente en el centro. O sea, me estoy refiriendo a una facultad que está a 2, 3 cuadras de Plaza Murillo. Entonces, todas las noches yo iba porque en la mañana estudiaba, en la tarde trabajaba, entonces a la noche tenía que ir a las clases prefacultativas. Yo me escapaba de mis clases para ir a cabildos, para ir a marchas, para ir como activista y demás. Empieza mi despertar político, analizo, trato de buscar información y me doy cuenta de que lo que la gente necesita no solo es que la juventud se inmiscuya en los temas políticos, sino es que también tengamos jóvenes preparados, que no simplemente salgan a gritar o salgan a repetir eslogans de otros candidatos o de otras personas que ya están tiempo en la política, sino que también lleguen personas preparadas. Entonces es en ese momento que yo decido concentrarme más en el tema del estudio, la investigación, no solo atañerme a un tema de la política o simplemente la abogacía, sino tratar de ver temas sociales, cómo se construye, cómo se gana una batalla cultural. Y mientras más aprendía, un poco más me enojaba ver todo lo que ha ocasionado el actual gobierno, la actual forma de pensar en el tema de socialismo a nuestra generación, a la generación que está viniendo, en tema de desinformación, en tema de adoctrinamiento. Entonces ahí es cuando decido no solo dedicarme al activismo político, sino también prepararme lo más posible para que llegado el momento poder ofrecerle a la ciudadanía un activista, un político del cual poder sentirse ellos orgullosos. Perfecto, muchas gracias. Creo que ambos comparten, ¿no? Esta noción de que han tenido vivencias particulares y en ese sentido, bueno, consideran ustedes que hoy la política tiene esa misma capacidad de emocionar, de motivar quizás a los jóvenes? Porque podemos decir que muchos jóvenes están involucrados mediante el activismo que podemos hacer nosotros como personas, de observar o de relacionarnos, pero realmente creo que somos pocos, desde mi punto de vista, considero que somos pocos los que estamos inmiscuidos y por eso, ¿ustedes creen que aún tiene esa capacidad de inspirar la política de hoy en día? ¿Y por qué no? ¿Por qué sí? ¿Qué factores habrían llevado a que haya un decaimiento de esto, por ejemplo? Ya, a ver, yo considero 3 puntos importantes dentro de esto. Siento que se ha puesto, no quisiera decirlo de moda, pero es la única palabra que se me ocurre, el tema de la política por los hechos coyunturales que han pasado en Latinoamérica. El tema de Argentina con Javier Milei, el tema de Bukele con El Salvador, temas que se han ido haciendo virales por lo atractivos que se han vuelto en redes sociales. Es de esa forma que la ciudadanía, bueno, la juventud poco a poco se inmiscuye un poco más. Yo he escuchado una frase hace mucho tiempo que es lo más peligroso para la juventud es ser indolentes frente a la situación de nuestro país. Justamente en estas elecciones, la juventud, las personas que van entre los 18, los 24, 27 años, representan aproximadamente el 60% del padrón electoral. Eso quiere decir que está en las manos de la juventud hoy por hoy dar un nuevo destino a nuestro país.
nosotros no solo, considero sí que la juventud no está todavía tan inmiscuida en temas políticos por el hartazgo, por el cansancio, por repetir tales viejos eslogans, por el cansancio de que las antiguas generaciones hayan tomado decisiones que nos han puesto en la situación en la que el país se encuentra hoy por hoy. Sin embargo, sí considero que se está inmiscuyendo mucho más, gradualmente y poco a poco, justamente por el alcance que está existiendo hoy en redes sociales. En las anteriores elecciones y las anteriores detrás de ellas, no existía las redes sociales con tanta fuerza como lo existen hoy. Las redes sociales justamente son un vínculo entre la política y la juventud. El resumir, el tener que analizar las cosas y tratar de expresarlas en 2, 3 minutos es lo que impulsa a los jóvenes justamente a analizar el riesgo en el que se encuentra nuestro país. Yo siento de que nosotros somos esa generación del cambio que tenemos que impulsar a las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros, esos nuevos votantes incluso, a que se inmiscuyan más en la política. El tema de las redes sociales, como ya lo mencionó el compañero, sí ha generado demasiada atracción, pero también siento que hace que los jóvenes estén viendo otras perspectivas, como el querer ser TikTokers, por ejemplo, pero con un ámbito más de entretenimiento desde otra sensacionalista, ver otras maneras, ¿no? De generar recursos. Algo que también conversábamos recientemente con jóvenes de mi municipio era de que la mayoría piensa migrar, ya no piensa como tal el inmiscuirse en política, sino en trabajar y generar recursos, porque realmente la economía de nuestro país sabemos que está mal actualmente. Pero el compromiso es firme, yo creo, desde nosotros, los que estamos involucrados en política, justamente para hacer despertar a nuestros compañeros, que voten informadamente, que ellos sepan de que el futuro está en nuestras manos. Justamente, como ya lo mencionaba el compañero, somos más del 60% del padrón electoral los jóvenes. Nosotros vamos a decidir quiénes van a ser esos futuros gobernantes de nuestro país. Entonces está realmente en nuestras manos generar conciencia, hacer que los chicos, los primeros votantes sobre todo, conozcan y tengan ese valor cívico y patriótico que creo que nos hace mucha falta. Perfecto. Perfecto. En ese sentido, digamos, yo tengo una pregunta que es, o sea, ¿qué sienten, digamos, que ha fallado entre el vínculo entre los que gobiernan y entre quienes deberíamos sentir, digamos, como representantes, ¿no? Entre los jóvenes, porque, por ejemplo, creo que en 2020 el diputado más joven, que había un diputado uninominal de Beni, tenía 22 años. Pero en este sentido, digamos, ¿qué podría haber fallado, digamos, en esa conexión? Porque no son tantos los que están en la asamblea, creo que son como 5 diputados que son jóvenes, pero la mayoría no es así, ¿no? Entonces, creo que es algo que también se debe estudiar. Yo siento que las autoridades se endiosan demasiado. Yo parto desde allí, no solamente respecto a estos representantes jóvenes que tenemos, sino respecto a todas las autoridades. Por ejemplo, la alcaldesa de mi ciudad ha sido considerada una alcaldesa joven, entre comillas, porque sobrepasaba ya los 30 años, pero lastimosamente son autoridades de que cuando llegan al poder piensan de que no han llegado para servir a la población, para ser nuestros servidores públicos, como lo llama la palabra, sino piensan de que ya por estar en un cargo jerárquico nosotros tenemos que alabarlos, nosotros tenemos que aprobar todo lo que hacen y no tienen ese acercamiento con el pueblo. Yo creo de que principalmente estas autoridades jóvenes deberían tener este acercamiento con la población joven, ver cuáles son nuestros requerimientos, porque ellos justamente están rozando el tema de nuestra edad, ¿no? Y ver cuáles son las necesidades que tenemos en cuanto a educación, en cuanto a trabajo, en cuanto a salud, que es lo que principalmente para nosotros nos afecta. eh, Cuando vamos a actividades, yo siempre digo que no nos sentimos representados, porque en algún momento ellos también han estado en nuestra posición, pero llegan a ser electos y prácticamente se olvidan, velan por intereses propios. Entonces, creo que esa brecha, el no tener una conexión continua con las personas a las que están representando. Yo más que todo considero que no existe una representación real de jóvenes. Ninguna de las personas que hoy pueden considerarse jóvenes, que han llegado con una edad temprana a altos cargos,
Hoy se puede decir que no han hecho absolutamente nada, o por lo menos yo no conozco ni siquiera sus nombres, su gestión, qué logros han tenido, y es porque no han llegado personas capacitadas. Han llegado personas con el carnet de partido, con el apoyo tal vez de ciertos sectores de la población, pero no han llegado por mérito. Y yo creo que eso es algo que se tiene que cambiar. No está bien representada hoy por hoy la juventud. Está representada por personas que han llegado gracias al populismo, han llegado gracias a ser dirigentes, han llegado gracias a que muy tempranamente han aparecido como dirigentes. El caso del actual presidente del Senado es simplemente copia y pega del que ha pasado ya antes por ese mismo lugar. No hay ideas nuevas, no hay representación nueva, y eso es porque no llegan personas capacitadas, porque a la hora de llegar al puesto de poder no ven tu historial de a ver qué capacidad tienes, qué propuestas tienes, qué antecedentes tienes en la defensa de los derechos humanos o en la propuesta de proyectos de ley, sino ven tu carnet político. ¿Cuántas veces nos has apoyado? ¿Cuánta gente nos has traído? ¿Cuántas firmas nos has conseguido? Entonces yo creo que eso es algo que evidentemente los futuros gobernantes, desde hoy mismo los mismos candidatos tienen que cambiar eso. No solo la representación joven, no es poner jóvenes simplemente por ponerlos, que su edad no sea un aval político, sino poner a personas capacitadas, personas que realmente quieran realizar un cambio por su país. Perfecto. Creo que es muy importante los puntos que han abarcado hasta ahora y esos, por ejemplo, ¿cómo ustedes consideran que, por ejemplo, hoy se comunican los políticos? ¿Influye eso? Porque indudablemente somos una generación que ha visto mucho más la tecnología. Por ejemplo, Paula mencionaba el aspecto de Milei, que se ha hecho muy popular, su figura sí, la masificación que ha habido de los fragmentos del discurso que manejaba Milei, por ejemplo, en plataformas digitales. También se habla de la estrategia que usa, por ejemplo, Samuel Lorea Medina, de implementando otra vez el acercamiento en estas plataformas para acercarnos a nosotros, que como ya lo habían dicho, somos la población que va a ser mayoritaria en estas elecciones. ¿Consideran que hoy importa mucho más la imagen, usar estas herramientas de marketing quizás? ¿O realmente nosotros estamos más tildados a eso? ¿O creen que también nosotros quizás nos acercamos a hacer un análisis de verdad de lo que ellos plasman en el contenido que nos presentan? A ver, yo considero que no todos, sino gran parte de los candidatos subestiman a la juventud. Piensan que con un eslogan rápido, unas propuestas fáciles, van a conseguir el voto fácil de los jóvenes. No digo que no, pero yo considero hoy por hoy que una gran cantidad de jóvenes sí están dispuestos a informarse, sí están dispuestos a revisar las propuestas electorales de cada persona. Es mi caso. Yo ya he decidido a quién voy a apoyar, no lo estoy diciendo acá porque no he venido a hacer propaganda. Sin embargo, yo he decidido cómo apoyar al candidato que voy a apoyar revisando antecedentes antes, durante y después. ¿Qué me está proponiendo para después? ¿Qué logros ha tenido antes y qué ha hecho durante estas elecciones? Entonces, muchas de los candidatos hoy por hoy no te presentan sus ideas, no te presentan qué le está proponiendo a la juventud del país. Sí, tienen ideas, tienen propuestas, pero no están haciendo una difusión correcta de esas propuestas. Están más concentrados en hacer tal vez un trend, un baile gracioso, a ver si conecto de esta forma con la juventud, a ver si jalo ese voto indeciso. Y yo considero que eso es subestimar a los jóvenes. Justamente por estas corrientes latinoamericanas que han habido con Milei, con Bukele y demás, los jóvenes están buscando a alguien ya capaz. Ya no están buscando a alguien diferente simplemente por ser diferente. Y no podemos comparar a las figuras que tenemos hoy con los actuales candidatos. No hay un Milei boliviano, porque no hay nadie con una carrera ni parecida a la que tiene él. No hay un Bukele boliviano, porque no hay alguien ni con una carrera ni similar, ni parecida, ni cerca de lo que ha sido él, de la trayectoria que ha tenido. Tenemos figuras diferentes, tenemos que saber entender que tenemos figuras diferentes y que tenemos que brindar el apoyo a la que sea más coherente y la que tenga mejores posibilidades. Pero justamente a lo que me voy es que la juventud no está dispuesta a votar por eslogans, considero yo. Considero que ahora sí está dispuesta a votar por propuestas y no están haciendo difusión correcta de propuestas. Exacto, igualmente considero de que nuevamente el populismo está volviendo a ganar fuerza según, ¿no?, los candidatos políticos. Si bien podemos ver que en las elecciones anteriores, cuando se ha postulado Evo Morales, por ejemplo, la primera vez que ha entrado, era un candidato populista que incluso sacó su película, tenía una merch, no podemos decirlo, todos utilizaban su chompa, su peinado. Ahora los políticos están queriendo apostar todavía por ese populismo, pero en redes sociales. Vemos que han hecho concursos, vemos de que agarran y dicen, bueno, vamos a ser nosotros los más conscientes, vamos a apoyar a las causas a favor de los animales, vamos a apoyar al tema del medio ambiente y simplemente nos están mostrando una pantalla cuando nosotros queremos saber las propuestas reales, se corren incluso cuando les invitamos a debates, cuando nosotros hemos tratado de generar
esa conversación con los actores políticos, nos dicen, no, a última hora nos cancelan y creo que eso es lo que más les da miedo, ¿no? Que los jóvenes queremos estar informados, estamos siguiendo y estamos replicando eso mediante nuestras redes sociales, estamos replicando mediante talleres a nuestros compañeros. Entonces están haciendo, creo que, un mal actuar, porque incluso nuestros papás nos preguntan a nosotros ahora, ¿por quién voy a votar? ¿Quiénes son los que están realizando mejores propuestas? Nuestra familia, incluso la señora de la tienda que nos dicen, ah, ustedes que siempre están en eso, ahora ¿por quién votamos? Entonces, creo que no están sabiendo llegar adecuadamente a la juventud con sus propuestas. Claro, y además que creo que me ya ha quedado claro que es evidente que no hay una correcta representación de la juventud. Y realmente, personalmente, no he visto, digamos, que hayan propuestas que sean dirigidas completamente a nosotros para que nosotros también podamos, digamos, ser funcionales dentro de lo que es todo este tema político, porque como dijo Pablo, evidentemente nos subestiman demasiado y no es simplemente que se haga un TikTok o que nos den un video o que no se traten de comprarnos con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, yo quería preguntarles, para ustedes, ¿qué significa sentirse representados correctamente? Si piensan que tal vez es solo coincidir con un discurso, con un video, o si va mucho más allá de todas estas cosas. Algo que he visto que han estado realizando los candidatos en universidades principalmente privadas es de que han estado llevando sus propuestas y los jóvenes han estado quizás dando, ¿no?, su perspectiva, pero siento que son espacios muy elitistas. Incluso cuando yo tengo reuniones con organizaciones y agrupaciones, siempre somos los mismos. Creo que se tiene que romper este círculo en el que vivimos y acercarse y ver realmente lo que necesita la población. O sea, hay tantos casos, el por qué los jóvenes deciden migrar, hay casos de inseguridad ciudadana, principalmente yo hablo por mi ciudad, donde eh, tenemos una memoria colectiva a corto plazo. El tema de los asesinatos que pasan en la ciudad del Alto son día a día, ¿no? Pero nos alarmamos por unos cuantos y después lo dejamos pasar. Eh, Nos tienen que escuchar, también que tener ese acercamiento con la población. Yo siempre digo que quienes están a la cabeza tienen que bajar a las bases, porque lastimosamente mientras están ahí y solamente se están reuniendo con unos cuantos que les llevan las cosas bonitas y nada más llenan de gente sus eventos, yo creo que esto nunca va a cambiar. A ver, yo considero que la mejor forma que tiene cualquiera de los candidatos que hoy se encuentra dentro de la carrera electoral para hacer que la juventud sea bien representada es darles oportunidades reales. No decir simplemente yo voy a trabajar por los jóvenes, yo les voy a asegurar un futuro en el país. Demuéstranos cómo, demuéstranos qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, por qué lo estás haciendo, de qué forma, si en otro lugar ya ha funcionado y que pongan representantes jóvenes dentro de la asamblea, dentro de sus planchas electorales. No, pero como decía, no quiero ser redundante, no personas que vengan con su carnet político y digan, mira, yo te he apoyado con 50 personas, te he conseguido una marcha, te he abierto una casa de campaña, sino que venga y diga, yo tengo este historial. Tengo estos títulos, tengo este estudio, así joven he llegado a tener esta capacidad intelectual, entonces yo considero que las personas que entren por meritocracia van a saber realizar un mejor trabajo que el que hoy llevan los actuales diputados, senadores en la asamblea. Nuestra asamblea, tenemos que ser sinceros, es un chiste. Es un chiste a nivel latinoamericano. Hacemos el ridículo cada 2, 3 semanas, se ponen a pelear allá, hacen el ridículo, y eso es justamente porque se ha eliminado la parte de la meritocracia. Antes no era así, ¿no?, la historia de nuestro país. Antes no se podían ver ese tipo de cosas dentro de la asamblea, pero porque los requisitos hoy son ridículos. En nuestra constitución política del Estado, si quieres tú ser diputado o senador, tienes que tener 18 años y ya. No te piden un título, no te piden un aval, no te piden absolutamente nada más. Si van a entrar personas y deberían entrar personas jóvenes a hacer un cambio generacional, una renovación dentro de sus planchas, no solo en diputados, senadores, también en todas las áreas que ellos pueden posesionar, tienen que ser personas que entren por meritocracia, personas dispuestas a trabajar por su país, personas dispuestas a arreglar el desastre que ya se ha causado durante todo ese tiempo. Y es justamente eso que mencionábamos, ¿no? Hoy en día, si bien existe una representación juvenil, entre comillas, dentro del Parlamento y demás, ellos manejan un discurso, ¿no? Siempre anteponen, de hecho, que soy joven, por lo tanto trabajo por ellos. Pero, ¿ustedes consideran que estos liderazgos aún funcionan o no? Porque ¿qué es lo que ellos deberían haber logrado desde su visión de jóvenes? Y que, por ejemplo, nosotros, si hoy en día
no sé, quizás decidimos apostar por actuar en la esfera pública, ¿cuál podría ser la mayor contribución que nosotros como jóvenes y como una nueva generación podríamos dar, ¿no? A nuestro país, al cambio y demás? Pero estos discursos de liderazgo de soy joven, creo que han quedado atrás y creo que no han tenido como tal, un planteamiento y que se ha manejado más en un discurso vacío, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? A ver, sí, evidentemente, nosotros dentro de la Asamblea Legislativa tenemos 130 diputados titulares, con suplentes ya son 260, menos al que han destituido son 259. De todos esos debemos conocer 3 o 4 con suerte, que salen a la palestra pública, salen a dar entrevistas. Algunos sí son frontales contra el gobierno y han tratado de realizar gestión, porque también un diputado, su función no es la de generar puentes, la de arreglar su función es fiscalizadora y legislativa. En ese sentido, no hay hoy un diputado que pueda decir, mira, yo tengo esta credencial, ya han pasado 4 años desde que me he elegido y aquí está todo el trabajo que yo he realizado. En cuanto a fiscalización, en cuanto a legislación, he propuesto tal cantidad de proyectos de ley. Tal vez no siempre van a ser apoyados, ¿no? Porque ahorita no se tiene una mayoría parlamentaria dentro de la oposición. Sin embargo, no existe un diputado que te pueda decir, mira, he presentado esta cantidad de proyectos de ley. No todos me los han aceptado, pero aquí está el trabajo que he realizado. He realizado estas fiscalizaciones, he ido a estas empresas públicas, he ido a estas dependencias de ministerios, viceministerios, a controlar que las personas estén realizando un trabajo efectivo. No existe un diputado que te pueda decir eso, un senador que te pueda decir eso. Nadie ha hecho un trabajo perfecto. Algunos han tratado de esforzarse en luchar contra el gobierno, en ser un poco más mantenerse como activistas pese a que son diputados. Sin embargo, no hay una representación real de la juventud. Y con eso reitero a lo mismo que me iba a la anterior pregunta. Si hay una persona que sí tiene las credenciales académicas para entrar en la asamblea, tiene que ser tomada en cuenta y de esta forma sí van a tener autoridades que estén dispuestas a trabajar por el país. Y en este caso ya sea presentación de proyectos de ley, la reformulación de varias leyes que han arruinado nuestro país. Hay que hacer una reforma total de muchas leyes. Y para eso la asamblea tiene que funcionar. Eso ya no depende del presidente, depende más del vicepresidente, que es el presidente nato de la Asamblea Legislativa, y de los diputados y senadores que van a entrar a la palestra en las siguientes elecciones. Depende totalmente de ellos reformular las leyes. Yo considero que los partidos políticos aún siguen manejando, porque obviamente los han puesto en las anteriores elecciones, ¿no? Hemos visto diputados y bueno, incluso ministros jóvenes, caso del Castillo, pero siguen siendo manejados, ¿no? Por las esferas políticas, justamente, sigue siendo manejada por la gente vieja que ya ha estado en el poder tantos años y no dejan realmente trabajar a los jóvenes como deberían. Sabemos de que existe bastante manipulación, no solamente en este ámbito político, sabemos que el tema, yo que trabajo con organizaciones sociales muy de cerca, de que todavía está el tema del machismo, de que no dejan que las mujeres estemos en espacios de toma de decisión, en espacios de toma de poder, de que cuando ven que una mujer joven está queriendo ahí sobresalir, que dicen, pero vos, ¿por qué estás ahí? Deberías estar en tu casa, deberías estar estudiando. Y cuando eres joven, aún más, ¿qué nos han dicho a nosotros, a mis compañeros, cuando en algún momento hemos presentado proyectos de ley para la ciudad del Alto, cuando en algún momento hemos hablado, hemos sacado videos, hemos llamado a conferencias de prensa, nos dicen, pero ¿para qué están haciendo tanto lío? No que están en nuestra línea. O sea, siempre piensan de que cuando tú estar representando algo, por más que seas el tema de control social, tienes que estar abarcándote a la línea. Creo de que eso es lo que falta, ¿no? A la juventud. Quizás darse cuenta que nosotros podemos alzar la voz, que tenemos que tener, como lo mencionaba de Pablo, esa preparación realmente académica, porque no solamente podemos ir y reclamar y simplemente no quedarnos en eso, sino que tenemos que realizar propuestas efectivas y los jóvenes estamos dispuestos a hacerlo. O sea, veo jóvenes tan maravillosos que ahora se están pronunciando en redes sociales, que salen a las calles, de que no tienen ese miedo a enfrentarse. Y estamos viendo que existe, ¿no? Esa generación del bicentenario que quiere realizar cambios y tenemos que seguir apostando por eso. No darnos palo entre nosotros, que es algo que estamos acostumbrados también. Creo que es un poco frustrante, ¿no? El hecho de que todas estas cosas pasen, porque al final uno como joven también termina sintiéndose utilizado en este aspecto, ¿no? Y aquí me surge una duda, no sé si tal vez sabían, pero había como que un proyecto de que existan cuotas de juventud dentro de los partidos políticos. Y en este sentido, a mí me surge la duda de si esto es positivo para nosotros o si de alguna manera nos quita, digamos, todo el tema de meritocracia que mencionaba hace rato Pablo.
Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de las mujeres, ¿no? Que hay una cuota para que entren mujeres, pero en este sentido, digamos, no nos quita la meritocracia. ¿O qué opinan ustedes? Sí es algo que yo he venido reclamando bastante, el tema que tienen que existir cuotas obligatorias, tanto de mujeres como de jóvenes, incluso de diversidades, yo lo mencioné, porque sabemos de que son poblaciones que no tienen representación como tal. Pero también esto iba de la mano con el tema de la meritocracia, o sea, que no coloquemos a un joven simplemente porque es joven y es del partido o porque asiste siempre o postea siempre, lo que hacen nuestros candidatos, sino que todo tiene que ir de la mano, que tienen que entrar jóvenes que estén en este activismo desde mi perspectiva, puede ser mediante redes sociales, puede ser un activismo desde hace muchos años, pero también académicamente tienen que estar preparados, tienen que saber siquiera, ¿no? A qué se están enfrentando. Algo que nosotros decíamos es que cuando uno quiere ser candidato político, ingresa ya como tal para ser autoridad. Ni siquiera saben qué tienen que ser los asambleístas, no saben cuáles son sus funciones y se pierde un año dándoles capacitaciones. Entonces, tiene que existir una preparación ya como tal del candidato, tienen que existir debates incluso entre candidatos jóvenes para que veamos cuál va a ser la representación real, porque si no vamos a tener ese retroceso, no íbamos a decir, pues ya te hemos colocado a ti porque pensábamos que ibas a hacer una buena representación, pero realmente no lo estás realizando. Entonces, creo que tiene que ir todo esto también de la mano. Sí, yo considero que el tema, la problemática de fondo no es tanto legal, más es cultural. Yo sí considero que nosotros en Bolivia en general vivimos en una cultura machista, generalmente por la falta de información y porque todavía tenemos gran territorio rural que no está acostumbrado, que sigue con las creencias del pasado, las costumbres del pasado que eran esencialmente machistas. Sin embargo, no considero, por lo menos desde mi punto de vista, que eso se pueda arreglar desde un punto de vista legislativo. Hoy por hoy ya existe la ley de paridad, es el hecho de que en las planchas electorales tiene que estar 50% de hombres, 50% de mujeres. Y el hecho de querer poner planchas, por ejemplo, obligatorias para jóvenes, considero que no va a ser bien utilizado, justamente por la cultura que tenemos. Es el caso de las circunscripciones especiales de los pueblos indígenas y campesinos. Hoy por hoy los pueblos IOC tienen circunscripciones especiales y justamente gracias a eso es que han ingresado personas poco preparadas a la asamblea. Entonces, como digo, el tema no es legislativo, el tema es más cultural. El tema de la educación tiene que mejorar, pero sustancialmente tenemos que actualizarnos con el mundo. Nosotros seguimos con educación que se impartía hace 50 años en otros lugares del mundo. Arreglando la educación es cuando tiene que entrar una persona legalmente capacitada, una persona con conocimiento, una persona capacitada, independientemente de si eres joven, si has iniciado tus estudios a los 10, 15, 20, 25 años, independientemente de si eres hombre o mujer, si eres joven, mayor, si eres gordo, flaco, si eres del campo, de la ciudad, no tiene que existir esas divisiones. Tiene que ser el que esté capacitado, el que tenga ganas de trabajar, el que tenga propuestas y el que esté listo para llevar ese cargo. No necesariamente eso digo, ¿no? Tal vez me voy a salir un poco del tema, pero muchas veces en el pasado, los partidos que hoy están todavía en el gobierno decían, tú tienes que votar por el partido por cómo te ves, por el acento que tienes, por el color de piel que tienes. Hoy, ¿qué están haciendo otras personas? Han trasladado el discurso. Ahora dice, tú tienes que votar por este candidato en función a tu edad. Vas a votar por él porque es nuevo, es joven y vos tienes que votar porque eres joven. No funciona de esa forma. Los votos no tienen que basarse en cómo te veas o qué edad tengas. Y asimismo, las personas que van a estar en la asamblea, que van a llegar ahí, no tienen que llegar ahí por cómo se ven, por el sexo que tengan, por de dónde hayan nacido, si son de área rural o área urbana. Tienen que llegar por su capacidad únicamente. Y para eso tenemos que reestructurar, pero brutalmente, el sistema educativo para cambiar la cultura de nuestro país. Perfecto. Y eso nos lleva a otro punto de reflexión, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es que nosotros como jóvenes estamos canalizando nuestras energías? Porque yo conozco a muchos jóvenes que, por ejemplo, por el mismo sentido de partir del mérito, por ejemplo, están involucrados en actividades extracurriculares, lugares donde pueden quizás crecer más, redes, colectivos, movimientos y demás, que forman parte de este espacio, que hacen que nuevos liderazgos nazcan. Pero ¿cómo es que el Estado además puede darnos la garantía de que todo el trabajo que se realiza en estos espacios van a llegar realmente a algo concreto, ¿no? Y como mencionaba Pablo, antes se tenía, por ejemplo, una política en la cual los jóvenes estaban muy inmersos, teníamos múltiples partidos, veíamos cómo ellos podían salir a la calle, expresar y demás.
Pero hoy en día no se ve tanto esa dinámica colectiva, quizás de organización, de querer agruparnos y de poder levantarnos cuando realmente haya algo que nos moleste. ¿Cómo consideran ustedes que la política en el futuro debería representarnos a nosotros de forma que eh, nos represente como tal, como una generación que ha atravesado por muchos mm, procesos y demás? Pero ¿cómo es que ustedes visualizan, por ejemplo, esta política a futuro? No, no. Eh, Estamos en un momento bien complejo, yo creo. Principalmente porque lo único que hemos conocido los jóvenes justamente ha sido el gobierno del movimiento al socialismo. Tenemos que partir de ahí. Es poco o casi nada las vivencias que hemos tenido con los anteriores gobiernos y muchos están como queriendo volver a esa época de bonanza. También es algo que comentábamos con compañeros y decían, pero cuando estábamos con Evo Morales todo estaba bien. Teníamos bonos, no había necesidades, estábamos absolutamente bien, pero no saben también cómo se ha vivido antes del tema de la militarización que pedían, ¿no? Ojalá que haya el golpe de Estado. Mayormente eran comentarios de jóvenes que no han vivido todo eso, que han vivido nuestros papás, por ejemplo, durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez y demás. Entonces, yo creo que tenemos que partir de conocer la historia también para no replicarla ahora y bueno, está súper complejo el tema de cómo nos vemos, yo creo, como jóvenes respecto a futuros años. Yo estoy muy esperanzada justamente en que generemos cambios, pero sí veo que es algo complejo y que prácticamente está en nuestras manos. Yo considero que tenemos dos futuros claros en Bolivia. Uno, y eso lo digo porque yo igual he conversado con bastantes jóvenes en diferentes universidades, amigos, colegas y demás. La gran mayoría de los jóvenes, te puedo decir un 90% de las personas con las que he interactuado, me dicen, no sale el actual gobierno, no cambiamos esta forma de pensar el socialismo, el masismo y demás, yo me voy del país. Yo emigro, voy a buscar oportunidades en otro lado porque no quiero vivir lo que las personas han vivido en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en estos regímenes socialistas. Entonces, el futuro es bien clarito para nosotros. O perdemos y va a haber un éxodo masivo de jóvenes que van a buscar oportunidades en otro país, o ganamos, sacamos esta forma de pensamiento, esta ideología que ha arruinado el país y vamos a tener tal vez el tiempo para poder sentirnos a futuro representados, porque este no es un problema que se va a resolver en 5 o 10 años. Este es un problema que gradualmente vamos a ir construyendo y que los jóvenes verdaderamente en algún momento puedan llegar a sentirse totalmente representados. Hoy por hoy, yo considero a Bolivia como como una persona, un paciente en terapia intensiva. ¿Qué es lo urgente? Retirar el tumor que nos está haciendo daño. Luego podemos estar revisando los dientes, los ojos, si tiene diotría, si no tiene diotría, poco a poco. Pero hoy por hoy lo que necesitamos es lo urgente. Estamos en terapia intensiva. Lo urgente es que los jóvenes no se vayan, no se trasladen a otros países, no traten de buscar oportunidades en otros países, que se queden aquí. Pero parece que darles la alternativa de que sientan que aquí en Bolivia tienen un futuro, tienen una posibilidad de emprender, tienen posibilidades de estudiar y de caso de estudiar, tengan después trabajo. Eso es lo que tienen que generar justamente los candidatos, esa confianza con la juventud de decirles, aquí tienen futuro, no necesitan escaparse, solo confíen en nosotros y luego vamos a ir construyendo ya con el tiempo. Yo considero que esto no es algo que se va a resolver rápido, pero vamos, pues, se puede ir construyendo sobre la marcha el tema de la representación juvenil. Creo que es un tema bien complicado, ¿no? Porque lamentablemente si no, la mayoría de jóvenes en este caso busca salir, busca irse y personalmente es algo que me duele mucho, ¿no? Porque como joven yo muchas veces he dicho, no, yo me quiero quedar en mi país y hacer de mi país algo mejor, que sea algo bueno también, por ejemplo, para las futuras generaciones, que no sabemos cómo lo van a pasar. Y en este sentido creo que uno también como joven, digamos, consciente de su realidad, consciente de la realidad de su país, busca diferentes plataformas que puedan ayudarle. En este caso, Gaby mencionaba el tema de los movimientos, voluntariados, por ejemplo, que creo que es algo que nosotros tenemos bastante a la mano. Pero en este sentido, ¿cuál, digamos, podría ser actualmente la contribución o la mayor contribución de nuestra generación para transformar, digamos, la política del país, ¿no? Porque uno muchas veces se queda sentado y dice, ¿qué puedo hacer?
o simplemente, no sé, el hecho de compartir en redes sociales ciertas noticias, ciertas cosas, pero realmente cómo podemos ayudar a que exista esta transformación, ¿no? Tal vez desde donde estamos, desde su experiencia también. En informarnos, el capacitarnos. Realmente el tema de la educación es muy necesaria para nuestro país. El gobierno, sea cual sea, mientras más ignorantes nos tenga, mejor para ellos, porque realmente así van a poder manejarnos como un rebaño de ovejas. Nosotros tenemos que romper con todos estos esquemas, ver más allá de lo que está pasando, ¿no? A nuestro alrededor, el que podamos empatizar con nuestros hermanos, que nos hace bastante falta. Siento que nos hacen colocar siempre unos contra otros, que nos hacen pelear el Alto Zona Sur, que, o sea, tenemos que romper con todos estos estigmas que existen, el tema, ¿no? De la polarización que existe entre Oriente y Occidente, que yo considero realmente de que con el gobierno del movimiento al socialismo se ha marcado aún más que nos vemos como enemigos. Creo que nosotros estamos en el momento exacto de generar ese cambio y principalmente también que sigamos apostando por nuestra patria. Si bien sabemos de que es algo que muchas veces no podemos enfocarnos, que es esa necesidad, ¿no? Ese tema de que quiero estudiar, pero lastimosamente la situación del país está mal y tengo que emigrar para trabajar, tengo que irme en vacaciones a trabajar y pierdo oportunidades en mi país. Creo que es el último esfuerzo que tenemos que hacer justamente en estas elecciones, está el cambio que nosotros podemos generar, informarnos, o sea, tener un voto informado sobre todo y también hablar, ¿no? Desde ese tema de concientización con nuestros compañeros y con los primeros votantes, con esos chicos que están en colegio. A ver, hoy por hoy, como lo decía desde el inicio, ¿no? Las redes tienen un alcance y un poder brutal actualmente. Están al nivel de los medios de comunicación. La contribución más grande que podemos hacer, y es lo que yo estoy tratando de hacer por mediante mis redes sociales, es informar correctamente. Que justamente las personas no tengan que guiarse por cadenas de WhatsApp, no tengan que guiarse por hilos de Twitter, bueno, ahora es X, no tengan que guiarse por videos que te salen ahí con letras rojas en grande, parpadeando. Este candidato dice que en el pasado había vendido, no sé, su casa a sobreprecio, digamos, ¿no? Tratar de que los jóvenes contrarrestemos esa ignorancia que nos han intentado implantar durante tantos años. Justamente, repito lo que decía la compañera, el gobierno que sea, mientras más ignorantes tengas a los jóvenes, más fácil va a ser manejarlos. Ha habido una autoridad que en algún momento me ha dicho, si los jóvenes no se preocupan por su país, entonces por el futuro de su país, ¿quién lo va a hacer? Las personas que hoy por hoy ya están gobernando están de salida, no van a sufrir las consecuencias de lo que vamos a vivir nosotros si tomamos malas decisiones. Entonces lo mejor que podemos hacer es tratar de informar, no solo informarnos, sino tratar de hacer difusión, pero de la información correcta. Si esto está bien, si esto es blanco, si es blanco o negro, que se diga, pero tal y como es, sin ponerle matices, sin ponerle palabras bonitas, sin maquillarlo. Tratar de que los jóvenes tengan acceso a la información constante, acceso a información fidedigna y real. Es la mejor forma que nosotros tenemos para contrarrestar la ignorancia que nos están intentando implantar. Súper. Bueno, ya para ir concluyendo, ¿no? Voy a ir lanzando las primeras preguntas y últimas reflexiones, igual a ti. Eh, Creo que lo que han abarcado en el último punto es que en muchos casos los jóvenes quizás elegimos quedarnos en una posición de comodidad, elegir en una zona de confort, estar más ligados a ver un contenido que sea resumido, que quizás sea corto, entonces estamos en esa posición de comodidad, pero creo que lo más importante es utilizar las herramientas que nuestra generación ha tenido, como la tecnología, y usarlas también a nuestro favor y no permitir que estas herramientas mismas sean usadas para subestimarnos y para que así estas sean las que puedan otorgarnos una nueva visión del país que queremos, ¿no? Y bueno, para cerrar, yo les quisiera preguntar a ustedes, ¿qué les dirían a los jóvenes que hoy en día sienten que la política no es un espacio para ellos y que no pueden acudir a ella como un espacio de transformación? Todo es político, hasta el amor es política. O sea, creo que algo que tenemos que saber diferenciar siempre es el tema de la política partidaria y la politiquería a la que estamos acostumbrados, que tenemos que involucrarnos más porque realmente es nuestra patria, o sea, es donde vivimos, es donde hemos crecido. Yo tengo mucho amor por mi ciudad, por Bolivia,
Y quisiera que eso también pueda, ¿no? Surgir. Sabemos de que si bien estamos cansados de quienes nos están gobernando y muchas veces decimos, quiero irme al extranjero porque allá voy a estar tranquila. No, tenemos que generar los cambios desde nuestra casa. Eh, yo lo que más le recomiendo es de que lean, de que se informen, de que no dejemos de que todo nos los haga una IA, que creo que ahora estamos acostumbrados a todo eso, ¿no? A que queremos algún resumen, buscamos en internet y ya nos aparece o para presentar un trabajo, no. Que usemos esas herramientas más bien para nuestro beneficio, pero realmente con conciencia, que votemos con el tema de conciencia social. Creo que el futuro está en nuestras manos, no solamente el futuro de quienes vienen, sino nuestro futuro y nuestro presente. A ver, tratando de ser lo más simple posible, infórmense y prepárense. Depende de nosotros el futuro de nuestro país. Ya no depende de las antiguas generaciones. Si han tomado malas decisiones, bueno, pasamos página. Hoy por hoy depende de nosotros arreglar lo que tal vez las decisiones malas que han tenido las anteriores generaciones. Representamos aproximadamente el 60% del padrón electoral. Nadie más que nosotros va a decidir el futuro de nuestro país, pero nuestro país no nos necesita ignorantes, nuestro país no nos necesita flojos. Yo sé que puede en algún momento llegar a ser hasta aburrido tratar de informarse sobre las propuestas o el futuro de los candidatos, pero es necesario. Es necesario, hoy va a ser necesario para estas elecciones especialmente y esencialmente. Haremos ese esfuerzo de informarnos, haremos ese esfuerzo de investigar, de tratar de inmiscuirnos en la política. Los jóvenes tenemos que estar en la política, no tenemos que ser antagonistas en estas elecciones, no tenemos que ser espectadores, tenemos que ser protagonistas en estas elecciones porque nuestro país nos lo requiere hoy por hoy. Tenemos que hacer ese esfuerzo, así sea por lo menos durante las elecciones, pero hagamos ese esfuerzo. Le daremos un nuevo rumbo a nuestro país para tener un futuro dentro de nuestro país, no tener que emigrar. Nos necesita nuestro país, entonces haremos ese esfuerzo más allá de que se sienta aburrido, cansador y demás. Tenemos que preocuparnos por nuestro futuro. Y depende de nosotros que nuestro futuro sea en otro país o sea aquí mismo en Bolivia. Creo que ya para cerrar, ¿no? Todo este tema de la reflexión que hemos hecho, yo quería preguntarles si nosotros como jóvenes estamos llamados a construir algo totalmente nuevo o a reconstruir lo que se ha perdido. Yo creo que estamos en una generación que tiene que construir algo nuevo, algo propio. Si bien tenemos que estar con esas bases ya de lo que es, ¿no? nuestra patria, nuestro Estado plurinacional, eh, creo que tienen que existir cambios también estructurales y de fondo, donde nosotros como jóvenes podamos realizar ese aporte y sentirnos realmente representados. De aquí a las siguientes elecciones, nosotros ya vamos a ser mayores de edad, ya vamos a estar con familias consolidadas y bueno, tenemos que ver también con miras a ese futuro y a lo que queremos dejar. Nuestra generación, si bien es alguien que, bueno, somos personas que no queremos tener en muchos casos hijos, que yo tengo, em, también tenemos que ver que el futuro no solamente de nosotros está en nuestras manos, sino de estas generaciones venideras. Bueno, lo que hemos recalcado creo, a lo largo de todo el podcast es que somos una fuerza motora enorme ahora mismo los jóvenes. Pero eso no quiere decir que tengamos que echar todo lo de atrás a la basura. Desde mi punto de vista, necesitamos de todos los actores políticos, de todas las acciones políticas para poder sacar al país del fango en el que se encuentra. No quiere decir que todo lo que se ha hecho antes estaba mal. Sí, los últimos 20 años para mí han sido de los más desastrosos de la historia de nuestro país, pero ha habido un momento en el que nuestro país había condonado toda su deuda externa, por ejemplo. Ha habido un momento en el que se estaba iniciando la bonanza. Ha sido porque las personas correctas en su momento han tomado las decisiones correctas y nos han traído una bonanza. Que los gobernantes del movimiento socialismo después hayan desperdiciado todo eso, no quiere decir que en algún momento no se hayan tomado buenas decisiones. Hoy por hoy sí, la juventud tiene que ser protagonista, sí, depende de la juventud cambiar el rumbo del país, pero no quiere decir que solitos nos vamos a poder cargar la mochila de lo que sigue. Para nuestro futuro y para nuestro país. Necesitamos también de la experiencia, de las personas que en su momento hayan hecho las cosas bien. No digo que todos absolutamente hayan hecho las cosas bien, pero necesitamos de eso. Tiene que haber una alianza histórica entre la experiencia y la juventud. Todos tenemos que empujar del carro para poder sacar al país adelante. No podemos simplemente nosotros desmarcarnos y decir, bueno, de aquí en adelante de aquí para atrás no pasó absolutamente nada, de aquí refundamos Bolivia. Eso no va a traernos un país correcto, ¿no? Este es un carro que está estacionado, todos tenemos que empujar ese carro. Generaciones pasadas, generaciones nuevas y las generaciones venideras. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena. No nos podemos cargar la mochila nosotros solos. Perfecto.
Muchas gracias, Pablo, Naira, por ser los invitados de este episodio. La verdad que las reflexiones que nos han dado han sido muy buenas para nosotros y creemos así que también sea para nuestro público y sobre todo invite a cuestionarnos a nosotros como jóvenes hacia dónde queremos llegar y cómo queremos hacerlo y cómo sobre todo queremos garantizar un futuro en Bolivia, un futuro para las futuras generaciones y para el bienestar de todos. Muchas gracias, Leti, por este episodio. Así que nos vemos en otra edición de Esto no es política. Gracias.